¿Cómo están, doctorcitos? Buen día. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Buenos días. Chicos, Buen con día, doctor. ustedes hemos terminado ya el estudio de insuficiencia cardíaca, ¿no? Sí, doctor. Quedaba insuficiencia circulatoria. Esa era la próxima diapositiva. Listo, gracias. Bueno, shock lo vamos a ver más adelante. Nuestro parcial está programado para cuándo, doctores? Para el siguiente jueves, ¿no? Sí, doc. Para el 10 de Listo. junio, doctor. Entonces, yo creo que nuestro parcial se queda hasta acá, ¿sí? Eso para evitar correr. A ver, nuestro examen final, ¿saben para cuándo está programado, doctores? Para el 8 de julio. 8 de julio. Tenemos un montón de tiempo, entonces tenemos un mes. ¿Sí? Y el temario que nos queda, bueno, ya es cortito. Como les estaba explicando en una clase de semiología, ¿no? Ya la siguiente semana empezamos con el estudio de tórax, que va a ser nuestra última unidad. Entonces, para evitar repetir los temas de semiología y de fisiopatología, yo me voy a encargar de darles los temas de síndromes pulmonares en semiología con la clínica descrita. Y bueno, ustedes van a realizar las exposiciones de fisiopatología basándose en el proceso fisiopatológico de las enfermedades pulmonares, ¿no? Y después nos quedaría estudiar la parte renal, donde vamos a ver infecciones, insuficiencias, y con eso estaríamos cerrando lo que es el avance del semestre, ¿sí? Entonces, como tenemos todavía un mes, vamos a complementar el estudio de cardiología, que es la unidad más extensa en este semestre. Nos faltaría estudiar lo que es shock circulatorio, valvulopatías, enfermedades pulmonares y renales. Sí, así que nos falta poquito. Entonces, para no ir corriendo, lo que corresponde al estudio de shock sería directamente para el examen final, en conjunto con valvulopatías, pulmón y riñón. ¿Sí? No hay ninguna duda sobre esto, ¿no, doctor? Eso sí. Mañana es feriado, pero a ver si pasamos clases. Sí, doctores, para no estar perjudicándonos en el avance. Bueno, por ahí teníamos algo pendiente, creo que nada, ¿no? A ver, vamos a realizar lo que es el estudio complementario de la materia de fisiopatología. Entonces, no habíamos podido, ¿no?, utilizar la clase pasada, la pizarra, creo que por la actualización. Entonces, a ver, permítanme, esperemos que ahora sí podamos utilizar la pizarra y complementamos el avance de la materia. Y con esto estaríamos cerrando, bueno, el tema de insuficiencia cardíaca. Mañana, como tenemos clases, sería bueno, doctores, como les digo, pasar normal para realizar lo que es el estudio de casos clínicos, ¿sí? Así que, bueno, además que les conviene a ustedes, ¿no? Así nos preparamos para nuestro examen segundo parcial, en caso de que quieran. No les voy a obligar. ¿Listo? ¿Qué más, doctorcitos? Nada más. Bueno, yo creo que están viendo la pizarra, ¿no? Permítanme, por favor, unos minutillos más para que pueda, en este caso, conectarme desde otro dispositivo. ¿Tenemos alguna duda, doctores, según lo que les he mencionado? Yo creo que no, ¿no? Todo está claro. Bueno, empecemos entonces a ver con los temas pendientes que faltaban de desarrollarse en insuficiencia cardíaca. Recuerden que cuando hemos hablado de insuficiencia cardíaca, la clasificación era
bueno, muy grande, ¿no? Teníamos la insuficiencia cardíaca izquierda, la insuficiencia cardíaca derecha, tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva, tenemos la insuficiencia cardíaca debido a patología respiratoria, que recibe el nombre de cor pulmonale, ustedes recordarán. Tenemos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal, con fracción de eyección alterada o disminuida. Tenemos lo que es una clasificación funcional, una clasificación estructural. El estudio de insuficiencia cardíaca, entonces, doctores, como les había mencionado, es grande. Y debemos darle importancia, ¿no? a ese estudio. Entonces, algo que había quedado pendiente es justamente realizar el estudio de la insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica, ¿sí? Pero para comprender de mejor manera, doctores, lo que es la insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica, necesariamente tenemos que comprender algunas definiciones que habíamos visto con anterioridad. Recuerden que cuando hemos estudiado trastornos de la frecuencia y conducción, habíamos mencionado volumen, latido y fracción de eyección, prácticamente como sinónimos, ¿no? Bueno, y lo hemos utilizado como sinónimos porque como este tipo de arritmias muchas veces cursan con lo que es una disminución, en este caso de flujos, volúmenes a nivel ventricular y alteraciones en la contracción, obviamente, lo normal es que tanto el volumen latido como la fracción de eyección se encuentran reducidas, ¿sí? Pero dentro de lo que es el estudio de insuficiencia cardíaca, bueno, no es tanto así, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca con disminución de la fracción de eyección y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal. Sin embargo, algo llamativo, por ejemplo, en aquellos pacientes que sufren insuficiencia cardíaca, a pesar de estas dos variables con las cuales podemos encontrarnos dentro de la práctica clínica, existe disminución del gasto cardíaco y disminución de lo que es el volumen latido. Entonces, vamos a empezar diferenciando justamente estos dos puntos, volumen latido y lo que es fracción de eyección. ¿Sí? Bueno, entonces comencemos, doctores. Presten atención, cualquier momento que tengan algún tipo de dificultad para comprender, levanten la manito para resolver sus dudas. ¿Listo? Bueno, comenzamos. Hablamos entonces, doctores, de lo que nosotros denominamos volumen al final de la diástole, ¿sí? Que seguramente ustedes recuerdan por sus clases de fisiología, o también denominado, en este caso, volumen. A ver, no sé, ¿alguien está compartiendo su pantalla, doctores? Sí. Deje de compartir, por favor, su pantalla. Doctorcitos, ¿alguien está Creo que compartiendo su es pantalla? Gardenia. Gardenia es Doc. A ver, esperen un segundo. ¿Por qué hacen eso, doctores? Nos perjudican. A ver, denme unos minutitos más. Voy a configurar para que solamente yo pueda presentar. ¿Listo? Me quitan la inspiración, doctores. Tan inspirado que está hoy día. ¿Y qué pasó con Gardenia? ¿No está acá? Bueno, ahora sí. Está saliendo. Bueno, a ver, doctores, les menciono lo siguiente, ¿no? Si ustedes graban la clase, se corta mi grabación.
¿sí? Así que, bueno, limítense a escuchar, doctores, y a tomar apuntes. ¿Listo? A ver, permítanme unos segunditos para que no vuelva a acontecer esto. Esperemos que cargue, ¿sí? Las opciones y enseguida configuro para que no vuelva a suceder esto. Listo, ahora sí. A ver. Bueno, como les estaba mencionando, ¿no? Dentro de sus clases, por ejemplo, de fisiología, ustedes han estudiado estos volúmenes. El denominado volumen al final de la diástole, bueno, que recibe el nombre de volumen telediastólico, que tiene una cantidad en ml aproximadamente de 120. Bueno, ¿por qué es importante eso, doctores? Esto es importante porque este tipo de volumen me ayuda a determinar lo que es el volumen latido, ¿sí? Entonces tenemos acá lo que es ese volumen al final de la diástole, que como les he mencionado, es de aproximadamente 120 ml. Tenemos otro volumen que se denomina volumen al final de la sístole, ¿sí? Y cuando hablamos de este volumen al final de la sístole o volumen telesistólico, en promedio tenemos un valor entre 40 a 50 ml. Entonces, cuando hablamos de volumen latido, como les había explicado ya en varias clases pasadas, es aquel volumen, les había mencionado, que es necesario para mantener una perfusión adecuada a tejidos periféricos, a órganos diana y a nuestro organismo de forma general, ¿sí? Entonces nosotros definimos al volumen latido como la diferencia entre estos dos volúmenes, entre el volumen final de la diástole menos el volumen al final de la sístole. Entonces lo que vamos a hacer, doctores, es un ejercicio simple, ¿sí? 120, en este caso, menos 50. Y tenemos un valor aproximado, bueno, un valor exacto, ¿no? De 70 ml. ¿Por qué les digo un valor aproximado? Porque este volumen latido puede variar con el reposo, con la actividad física especialmente. Y justamente lo que nos dicen los libros de fisiopatología es que el volumen latido es de aproximadamente 70 ml. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos, doctores, de la denominada fracción de eyección, no tenemos que confundir con lo que denominamos volumen latido. La fracción de eyección, doctores, se define como el porcentaje del volumen al final de la diástole, pero que se eyecta con la sístole. Esto se mide en porcentaje, no se mide en ml. Podríamos medirlo, vamos a realizar el ejercicio. La fracción de eyección de un corazón normal, según el libro de Fisiología de Guyton, es entre 55% y 75%. ¿Sí? Esa es la fracción de eyección normal. Entonces, recuerden que es el porcentaje de ese volumen al final de la diástole que se eyecta con cada sístole. Entonces, determinemos, a ver, doctores, ¿cuál será el 55% de estos 120? Determinen, doctorcitos. ¿De cuántos ml estamos hablando más o menos? 66.
66 ml. Determinemos el 75% de esos 120 ml. 90. 90. Esa es la fracción de eyección en un corazón normal. Recuerden, más adelante probablemente alguno de ustedes presente alguna duda cuando hablemos de la insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Sí? Estamos hablando de porcentajes. Una fracción de eyección normal se considera cuando se elimina en porcentaje ese 55 a 75%. ¿Sí? Eso es lo característico. Ya sabemos cómo determinar lo que es la fracción de eyección. Ahora, esto no lo voy a borrar, lo vamos a subir acá un poquito y vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca sistólica, que habíamos hablado en una clase pasada sobre las características, ¿no?, de la insuficiencia cardíaca sistólica. Como dice el nombre, la insuficiencia cardíaca sistólica se caracteriza ¿por qué? Porque existe lo que es una disfunción sistólica. En otras palabras, el corazón pierde la capacidad para contraerse de forma efectiva. ¿Sí? Eso es lo característico. Entonces, hablemos de la insuficiencia cardíaca sistólica. Por definición, doctores, cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca sistólica, los libros de medicina interna definen a este tipo de insuficiencia como aquel tipo de insuficiencia que cursa con una fracción de eyección, en este caso, menor al 40%. Recuerden que la fracción de eyección se mide en porcentaje. Entonces, dentro de las características fisiopatológicas, por ejemplo, de lo que es la insuficiencia cardíaca, tenemos características que son muy típicas de este tipo de insuficiencia. ¿Cuáles son esas características típicas entonces de la insuficiencia cardíaca sistólica? Uno, existe lo que es disminución, perdón, voy a borrar esto, existe lo que es disminución del volumen latido. Enseguida vamos a explicar por qué existe disminución del volumen latido. ¿Sí? Una característica importante. Otra característica importante que nosotros debemos tomar en cuenta es el gasto cardíaco. ¿Recuerdan cómo se calcula el gasto cardíaco? ¿Cuál es la fórmula? Gasto cardíaco es igual a ¿qué? Volumen latido por frecuencia cardíaca. Listo, ¿no? Lo que menciona su compañero. Es el volumen, en este caso latido, por la frecuencia cardíaca. Entonces, fíjense que un determinante del gasto cardíaco, si están prestando atención a la clase, es el volumen latido. Y hace unos instantes acabo de decirles que en la insuficiencia cardíaca sistólica existe disminución del volumen latido. Entonces, si existe disminución del volumen latido, doctores, ¿qué sucede con el gasto cardíaco? Disminuye. También disminuye. Sí, no me borren, por favor. Porque son así, doctores. Son especiales realmente ustedes, ¿no? Sus problemas de conexión neuronal son increíbles. Disminuye en lo que es el gasto cardíaco. Eso es lo característico en este tipo de pacientes. A ver, listo, vamos a evitar que eviten eso. ¿Qué es lo que sucede con la fracción de eyección? Y eso también lo vamos a explicar un poquito más adelante. Existe lo que es disminución de la fracción de eyección. Esas son las tres características de la insuficiencia cardíaca sistólica. Ahora, explicamos por qué existen todas estas alteraciones. Recuerden que en este caso de insuficiencia cardíaca sistólica existe una falla en lo que es la contracción ventricular, ¿no? De allí el nombre, insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Qué sucede, pero doctores,
con la distensión ventricular. ¿Cómo se encontrará? La distensión ventricular. Normal. Normal. Entonces, una característica en la insuficiencia cardíaca sistólica, perdón, es que exista un llenado ventricular adecuado. ¿Sí? Entonces acá lo vamos a redactar con verde. El llenado ventricular es normal. Listo. Ahora, en otras palabras, si el llenado ventricular es normal, es decir, si la función diastólica es conservada, ¿cómo será el volumen al final de la diástole? Normal. También va a ser normal. Entonces, en este caso, el volumen al final de la diástole tendrá ese valor de 120 ml que habíamos hablado, ¿no? Al inicio de esta clase. Acá está, recordemos, 120 ml. Entonces, en este caso, doctores, es normal ese volumen al final de la diástole. Ahora, siendo redundantes con lo que les estoy explicando, existe lo que es una falla en la contracción ventricular. No se contrae el corazón de forma efectiva. Entonces, ¿qué sucederá con el volumen telesistólico? ¿Incrementa, disminuye o es normal? Disminuye. Disminuye. Incrementa, doctor. Disminuye. A ver, tenemos dos opciones. Incremento o disminución. ¿Qué es lo que encontraremos? Incremento, doctor, creo. ¿Por qué, Sí, va a haber incremento. ¿por qué creen que existe disminución y por qué creen que existe incremento? ¿Qué Doctor, existirá? porque como el corazón va a eyectar menos sangre, va a quedar con más volumen en el ventrículo. Listo, lo que ha mencionado su compañero entonces. Sí, les voy a poner un ejemplo. Miren, probablemente, ¿no? Les estaba justamente comentando, probablemente a más de uno esto le parezca confuso. Recuerden que en este caso, el volumen al final de la diástole es normal, ¿sí? Están viendo, ¿no? Lo que estoy rayando. Volumen telediastólico. A ver, permítanme, desde mi computador no puedo ver lo que estoy haciendo desde mi iPhone. Bueno, les pongo el siguiente ejemplo, a ver, mientras va cargando la pizarrita nuevamente. Lo que su compañero nos acaba de mencionar es lo que sucede, doctores. Les pongo el siguiente ejemplo. Tenemos un globito. A ese globito le metemos 500 ml de agua. ¿Sí? Hasta allí yo creo que todos me siguen. ¿Sí? Si nosotros comprimimos ese globito, si nosotros lo estrujamos, ¿qué es lo que sucede en este caso con el agua que hemos introducido al globito? Se elimina. De los 500 ml, si lo estrujamos con gran fuerza, bueno, quedarán contenidos 10 ml aproximadamente, ¿no? Dentro del globito. Pero si yo lo comprimo de forma leve, solamente con los pulpejos de mis dedos, no lo estrujo de forma intensa, ¿qué sucederá en este caso, por ejemplo, con la cantidad en ml que permanecen dentro del globo? Van a ser mucho mayores, ¿verdad? Porque como no lo estoy estrujando de forma completa, entonces está eliminando toda la cantidad de agua que lo he introducido previamente, sino se va a eliminar una cantidad mínima. ¿Y dónde queda retenida el agua? En el globito. Acá sucede, doctores, algo similar. Como falla lo que es la fuerza de contracción cardíaca, entonces podríamos decir que la eyección de sangre va a ser mínima. Pero ¿dónde queda entonces esa sangre? A nivel de la estructura cardíaca. Entonces, una característica del volumen al final de la sístole es que éste se ve incrementado. Ahora, a ver, determinemos la diferencia. Estos 120 ml que hemos puesto como ejemplo, se había mencionado, representa a lo que es el volumen telediastólico.
Hasta allí todos me siguen. Pero les he mencionado que el volumen al final de la sístole se encuentra incrementado. Le vamos a poner un valor, a ver, doctores, de 100, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a decir que el valor, perdón, al volumen del final de la sístole es de 100. Entonces, determinamos la diferencia. ¿Cuál será la diferencia? A ver, 20 120 ml. menos 100. Listo, ¿no? Lo que su compañero nos acaba de mencionar. En este caso tenemos esa diferencia de 20 ml. Entonces, esa diferencia que nosotros acabamos de determinar, doctores, esos 120 ml menos estos 100, como su compañero nos ha mencionado, es igual a 20 ml. Estos 20 ml, ¿qué representan? Volumen latido. El volumen latido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, coincide con lo que hemos hablado al inicio de esta clase. ¿Sí? Lo característico es entonces que debido al incremento del volumen al final de la sístole, encontramos esa diferencia que es mucho menor a la esperada. Recuerden cuánto tiene que ser normalmente. 70. 70. Pero en este ejercicio que hemos puesto en este ejemplo, existe 20 ml. Entonces encontramos lo que es una disminución del volumen latido. ¿Sí? Ahora, realicemos el siguiente ejercicio. Recuerden qué es gasto cardíaco. ¿Qué es gasto cardíaco? Es el volumen latido por la frecuencia cardíaca. Vamos a comparar lo normal. ¿Sí? Supongamos, el gasto cardíaco de mi paciente, en este caso, va a estar determinado por el volumen latido y la frecuencia cardíaca. Estamos realizando el ejercicio de un corazón normal. Tiene un volumen latido de 70 ml y tiene una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto. ¿Cuál será el resultado entonces? 7 por 7. 4.900. 4.900 ml. ¿Sí? Es decir, 4.9 litros por minuto. Ese volumen de sangre es el que pasa por la estructura cardíaca en un minuto. Recuerden lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? El gasto cardíaco de una persona en reposo varía justamente entre 4 litros por minuto a 6 litros por minuto. Esto es lo que nosotros, doctores, encontramos en condiciones normales. Ahora, vamos a explicar que debido a esa reducción del volumen latido, existe reducción del gasto cardíaco en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta este ejemplo. Habíamos mencionado que existe, en el ejemplo que hemos puesto, 20 ml. Vamos a suponer que la frecuencia cardíaca, doctores, bueno, pongámosle 80. Determinen el gasto cardíaco. 1600 ml, doctor. 1600 ml, ¿no? O 1.6 litros por minuto. Si ustedes se dan cuenta, no coincide o no es normal ese tipo de gasto cardíaco. En promedio debería ser de 4 a 6. Pero en este caso es de 1.6. Entonces coincide con lo que hemos mencionado al inicio de la clase, sí. En este caso lo que nosotros encontramos es entonces disminución del gasto cardíaco. ¿Listo? Ahora, bueno, como el volumen al final de la sístole es mayor al esperado debido a esa contracción inefectiva del corazón, este volumen al final de la sístole se le suma mayor volumen proveniente del retorno venoso. En este caso les pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Ayer cuando pregunto a alguno de sus compañeros, él me dice, por ejemplo, lo que yo voy a encontrar va a ser un mayor incremento del volumen al final de la diástole. También es correcto en este caso.
Ese ejemplo que les he puesto, doctores, ¿sí? Bueno, a ver, no muevan por favor las imágenes, ¿sí? Este ejemplo que les he puesto, donde les he mencionado que la distensión del ventrículo es normal y por lo tanto se acumula 120 ml de sangre, sucede en una etapa inicial. Pero para que comprendan de mejor manera qué es lo que sucede en este último ejemplo que acabo de mencionarles, vamos a poner como ejemplo una patología que ya habíamos estudiado con anterioridad, ¿sí? Vamos a poner como ejemplo qué es lo que sucede en un infarto agudo de miocardio, algo que ya les había expresado con anterioridad. Les había dicho en aquella ocasión que un corazón que sufre de lo que es un infarto no puede contraerse de forma efectiva, ¿no? Y si no se contrae de forma efectiva, lo que ustedes han mencionado, doctores, es lo que sucede. Existe, en este caso, lo que es mayor volumen al final de la sístole, ¿sí? No se elimina todo ese volumen, permanece en lo que es el ventrículo. A ese volumen incrementado al final de la sístole se le añade mayor cantidad de volumen proveniente del retorno venoso. Entonces, tomando en cuenta estos dos aspectos, doctores, ¿qué sucede con el volumen al final de la diástole? Doc, pero según el mecanismo de Frank Starling, a mayor volumen va a haber mayor contracción. Enseguida Entonces, vamos a ver esto, enseguida vamos a ver, tranquilito, no se me excite, enseguida vamos a ver esto. Es verdad lo que dice, ¿no? Tenemos lo que es un mecanismo, que es el mecanismo de Frank Starling, que es un mecanismo compensatorio que va a tratar de regular lo que es el exceso de precarga. Pero por eso les estoy poniendo el ejemplo de lo que es un infarto. En un infarto, ese tejido necrótico no puede contraerse. Y como no puede contraerse, ese mecanismo de Frank Starling, por ejemplo, no funciona de forma efectiva. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en este caso? Debido a esa falta de contracción, no se elimina un volumen adecuado. Ya habíamos mencionado por qué existe un incremento del volumen al final de la sístole. Ese volumen al final de la sístole se le suma mayor volumen proveniente del retorno venoso. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso con el ventrículo? ¿Se llena con más sangre o con menos sangre? Con más sangre. Con más sangre. Y si existe lo que es mayor sangre a nivel ventricular, ¿qué sucederá con el volumen al final de la diástole? Se incrementa. Incrementa. Entonces, el volumen al final de la diástole, en este tipo de situación, se va a ver incrementado. Listo, está bien, excelente. Ahora, vamos a responder la pregunta que han mencionado, ¿no? Su compañero Adrián, que es una duda que, bueno, en varios grupos los he tenido. Debido a ese mecanismo de Frank Starling, va a existir un incremento en la fuerza de contracción. Va a existir mayor fuerza de contracción cardíaca. ¿Eso a qué va a llevar, doctores? A que exista una mayor demanda de oxígeno. Fíjense que ya lo estamos relacionando con el infarto. Y si existe lo que es mayor demanda de oxígeno en un corazón que tiene, por ejemplo, lo que es una arteria coronaria obstruida, esto termina produciendo lo que es mayor extensión de la lesión isquémico-necrótica. Termina lesionando de forma intensa la estructura cardíaca. Entonces, justamente para evitar este tipo de incremento de la poscarga, nosotros tenemos que reducirla, ¿verdad? ¿Y cómo reducimos la poscarga? Otorgando qué tipo de tratamiento. ¿Qué tratamiento le otorgábamos al paciente con infarto?
Beta bloqueantes. Beta bloqueantes. Fíjense, ya sabemos por qué. Beta bloqueantes. ¿Qué otro tipo de fármacos otorgábamos? A ver, recuerden, ¿cuáles son los determinantes de la poscarga? La resistencia vascular sistémica. ¿Sí? ¿Cómo yo reduzco la resistencia vascular sistémica? A través de vasodilatadores. Vasodilatadores. Otorgándole al paciente un vasodilatador. Y en un paciente con infarto, ¿otorgamos lo que es un vasodilatador? Sí, ¿Se acuerdan cuál es el efecto de acción de los nitratos y nitritos? Vasodilatación. Vasodilatación. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el paciente infartado? Estamos disminuyendo a través de este tratamiento la poscarga, porque en este caso resulta ser perjudicial para el paciente. Obviamente esa es la respuesta normal que va a tener nuestro organismo ante ese incremento de volumen al final de la diástole. Pero recuerden que eso va a conllevar a lo que es una mayor, podríamos decir, alteración, ¿no? Por esa falta de oxígeno para poder trabajar de forma efectiva. Ahora sí se ha comprendido. Bueno, esperemos que sí. doctor, Si es que existe yo un tengo- incremento del volumen telediastólico, ¿qué es lo que sucede con la precarga? Recuerden que la precarga se determina por el volumen al final de la diástole. ¿Qué sucede entonces con la precarga? aumento. Aumenta también. También existe lo que es un incremento de la precarga. Si es que existe un incremento del volumen al final de la diástole, si es que existe un incremento de la precarga, ¿qué sucede con la dilatación ventricular? Aumenta. También incrementa. ¿Sí? Esa es otra característica. Si es que existe un incremento de la dilatación ventricular, ¿qué sucede con la tensión de la pared ventricular? También aumenta. También incrementa. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede con la presión telediastólica ventricular? Existe incremento del volumen telediastólico, existe incremento de la precarga, existe mayor dilatación ventricular, existe mayor tensión de la pared ventricular. ¿Qué sucede entonces con la presión telediastólica ventricular? ¿Qué es Aumento. lo que sucede, en otras palabras, con la presión al final de la diástole ventricular? También existe, doctores, lo que es un incremento. Entonces, si ustedes han prestado atención a lo que les he mencionado en la anterior clase, habíamos hablado de algo, ¿no? Que es importante. Hicimos referencia en aquella ocasión a las manifestaciones clínicas que presenta un paciente con insuficiencia cardíaca. Recuerdan que hemos hablado de ese flujo retrógrado de sangre siguiendo la vasculatura cardíaca. Les había mencionado, se produce una sobrecarga de presión, pero esa sobrecarga de presión es secundaria a una sobrecarga de volumen. Entonces, esto que acabo de mencionarles y que acabo de recordarles es lo que sucede en insuficiencia cardíaca sistólica. Existe lo que es una sobrecarga de presión, pero esa sobrecarga de presión, doctores, es debido a una sobrecarga de volumen. Y eso es lo que condiciona que nuestro paciente presente este tipo de manifestaciones clínicas que habíamos mencionado en la anterior clase. ¿Comprendido? Doctor, entonces, todos estos pasos se refieren a lo que es la evolución de la insuficiencia cardíaca sistólica que inicia pero con un volumen telediastólico normal, ¿verdad? Sí, sí. Y luego existe un incremento, ¿no? Ahora, bueno, lo que ha mencionado su compañero hace un momento también es verdad, ¿no? En caso de que existe un incremento de la precarga, existe un incremento de la poscarga. Entonces,
Fíjense que esto es real. Hemos puesto el ejemplo, ¿no? De qué es lo que sucede en un infarto, por qué en un infarto es perjudicial, por qué muchas veces no existe esto, etc. Entonces, como existe un incremento de la precarga, en este tipo de alteración, doctores, también existe lo que es un incremento de la poscarga. Pero recuerden que llega a ser perjudicial, porque le exigimos al corazón que trabaje más, en falta de lo que es oxígeno, para poder trabajar de forma efectiva. Y eso es lo que a la larga, doctores, desarrolla lo que es hipertrofia ventricular. Algo que habíamos visto también la clase pasada, ¿no? Les había mencionado que algo característico frecuente en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca es justamente la remodelación ventricular, que consiste en hipertrofia, especialmente del ventrículo izquierdo. Recuerden que estos pacientes presentan hipertrofia excéntrica, concéntrica o simétrica. Entonces, dentro de lo que es el tratamiento de aquel paciente que presenta insuficiencia cardíaca, nosotros debemos reducir la poscarga. Ahora recuerden, ojo, estamos hablando de la insuficiencia cardíaca sistólica, que si la comparamos con la insuficiencia cardíaca diastólica, se presenta en un gran porcentaje. Más del 75% de los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca. En general, ese 75% corresponde a la sistólica. ¿Sí? Entonces ya sabemos por qué debemos reducir la poscarga en estos pacientes. Bueno, hemos puesto el siguiente ejemplo, ¿no? Debido a ese retorno venoso, a ver, recordemos un poquito, asociado a ese incremento del volumen al final de la sístole, existe lo que es un incremento del volumen al final de la diástole. Parece chino, ¿verdad? Pero ya hemos explicado qué significa esto. Entonces vamos a jugar con otro valor, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo, a ver, como ha incrementado el volumen al final de la diástole, vamos a suponer que en este caso ya no tenemos 120 ml. Vamos a suponer que tenemos 150 ml. Recuerden que por definición la insuficiencia cardíaca sistólica justamente se define como aquella que cursa con una fracción de eyección con un valor menor al 40%. Entonces, vamos a suponer que a través de una ecocardiografía Doppler hemos podido determinar que la fracción de eyección de mi paciente es del 30%. ¿Sí? Calculemos entonces, doctores, ¿cuál será el 30% de 150? 45, doctor. 45 ml. ¿Sí? Obsérvese que a pesar del incremento del volumen al final de la diástole, como se ha perdido la fuerza de contracción o como se ha perdido la capacidad de sístole del corazón, encontramos lo que es una reducción. ¿Sí? Comparemos con lo que hemos visto al inicio de la clase. ¿Recuerdan cuánto era en promedio? Entre 66 y 99. Para empezar, enseguida vamos a ver que no les confunde este 66 y 99. ¿Sí? Obsérvese, ¿no? Que según este ejemplo que les he puesto, cumple con ese criterio. Entonces hemos hablado en esta clase de por qué existe disminución del volumen latido, disminución del gasto cardíaco y disminución de la fracción de eyección. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Todo claro, qué bueno. Así que vamos a borrar todo esto. Bueno, presten atención, ¿no? Porque ustedes saben que no se guardan las clases que dibujamos bueno, en donde utilizamos la pizarra. Ahora, mientras yo voy borrando esto, doctores, hablemos a ver de la insuficiencia cardíaca diastólica. El nombre ya nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros encontramos en este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que falla, doctores, en la insuficiencia cardíaca diastólica? La distensión de los ventrículos. En este caso, la distensión, ¿no? ¿Cómo se encontrará la sístole? Normal.
normal. Entonces, esto es importante. Bueno, antes de comenzar, es un poquito más difícil de entender la insuficiencia cardíaca diastólica. Así que les voy a pedir que presten atención. Algo que les había mencionado en una clase anterior también, doctores, es justamente que realizar este tipo de división sistólica, diastólica, por ejemplo, no es muy común en la práctica clínica, ¿no? Porque muchas veces, como estamos estudiando lo que es una alteración que es de predominio crónico, muchas veces nos enfrentamos a lo que es una alteración sistólica y diastólica. Recuerden lo que les había mencionado en la anterior clase. La diastólica podríamos estudiarla, o perdón, la sistólica, ¿no? Podríamos estudiarla de forma aislada. Pero una diastólica ya muchas veces cursa con una alteración sistólica, ¿sí? Entonces, debido a esa característica, podemos encontrar algunas manifestaciones que puedan resultarnos un tanto inusuales y que probablemente hasta por allí dificulten, ¿no?, su comprensión. Así que vamos a hablar netamente de la diastólica para no confundirles. Bueno, ¿qué sucede en la diastólica? En la diastólica existe lo que es una alteración del volumen latido. ¿Cómo creen que se encuentra, doctores, el volumen latido? Bajo. El volumen latido generalmente se encuentra disminuido. Pero una característica importante de la diastólica es que puede cursar con un volumen latido normal. ¿Sí? No nos vamos a complicar con esto de normal. Vamos a hablar de lo más característico, disminución del volumen latido. Bueno, lo mismo que hemos visto en insuficiencia cardíaca sistólica. Si es que existe disminución del volumen latido, ¿qué sucede con el gasto cardíaco? Disminuido. También se va a encontrar disminuido. Ya sabemos por qué, ¿no? Porque una determinante del gasto cardíaco es el volumen latido. Excelente. ¿Y qué sucede en este caso, doctores, con la denominada fracción de eyección? Disminuye. También disminuido. La fracción de eyección en insuficiencia cardíaca diastólica, doctores, es normal. ¿Sí? Y vamos a explicar por qué es normal. Pero ya se deben estar dando cuenta. Cuando hablamos de fracción de eyección, en la sistólica, ¿por qué reduce? Porque el corazón no se contrae de forma efectiva. Y si no se contrae de forma efectiva, bueno, no eyecta lo que es un volumen adecuado de sangre. En este caso, la alteración no es sistólica, es diastólica. La falla se encuentra en el llenado ventricular y no así en su capacidad de contracción. El corazón se va a contraer de forma efectiva. Por lo tanto, la fracción de eyección llega a ser normal. Así que presten atención. Bueno, en este caso, la función sistólica se encuentra conservada. Aunque, doctores, con el tiempo existe disminución de la poscarga. Esa disminución de la poscarga generalmente nosotros encontramos en estados avanzados. ¿Sí? Así que lo vamos a poner acá. Existe, recuerden, ¿no?, a largo plazo. Disminución de la poscarga. ¿Sí? A ver, pregunta. ¿Existe disfunción diastólica? ¿El ventrículo puede dilatarse de forma efectiva o no? No. No, doctor. No se distiende de forma efectiva. Y si no se distiende de forma efectiva, ¿qué sucede en este caso con el llenado ventricular? Disminuye. En este caso, correcto, ¿no? Lo que ustedes mencionan. Existe lo que es una disminución
del llenado ventricular. ¿Sí? En caso de que exista disminución del llenado ventricular, ¿qué sucederá con la poscarga? Acá vamos a tomar en cuenta lo que su compañero nos ha mencionado, ¿no? Que es totalmente contrario. Si es que existe disminución del llenado ventricular, ¿qué sucederá con el volumen al final de la diástole? Disminuye. Disminuye. Y acá ingresa, bueno, en juego lo que es un papel, ¿no? Un mecanismo, perdón, que es el mecanismo de Frank Starling. ¿Qué sucede entonces en este caso con la poscarga si existe disminución del llenado ventricular? Disminuye. Disminuye, ¿no? Eso es lo que hace un momento les había mencionado. Si es que existe una disminución de la distensión ventricular, entonces la fuerza de contracción miocárdica no será intensa. Por lo tanto, existe lo que es disminución de la poscarga. Un ejemplo de este tipo de alteración que les estoy mencionando, ya lo habíamos visto en una clase pasada, ¿sí? Habíamos hecho referencia a patologías que cursan con lo que es restricción del llenado ventricular. Entonces, de todas las enfermedades cardíacas que hemos estudiado hasta ahora, doctores, ¿cuál creen que es causa de insuficiencia cardíaca diastólica? La pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva. ¿Sí? De todas las que hemos estudiado, habíamos hecho referencia justamente que la pericarditis constrictiva es una causa de insuficiencia cardíaca diastólica. Recuerden que en este tipo de alteración existe la formación, les había mencionado, ¿no? De tejido fibroso, cicatrizal, que tiene esa capacidad de evitar lo que es una distensión efectiva de la estructura cardíaca. Como el ventrículo se encuentra rígido y no se distiende de forma efectiva, recuerden que eso conlleva lo que es una disminución del llenado ventricular. Ahora, a ver, comparemos con insuficiencia cardíaca sistólica. En la insuficiencia cardíaca sistólica existía, por ejemplo, una sobrecarga de volumen. Y esa sobrecarga de volumen me lleva a lo que es una sobrecarga de presión. Y esa sobrecarga de presión hace que el paciente presente manifestaciones clínicas como la ingurgitación yugular, por ejemplo. ¿Sí? Que ya hemos visto en la anterior clase que es, ¿no? La transmisión de esa presión incrementada a nivel de las cavidades cardíacas. Pero en insuficiencia cardíaca diastólica, el llenado ventricular es mínimo. Sin embargo, nosotros también en un paciente con pericarditis constrictiva podíamos encontrar ingurgitación yugular. Encontramos hepatomegalia, encontramos ascitis. ¿Por qué? ¿Existe incremento de presión en este tipo de alteración, sí o no? Sí. El auricular Sí. derecho. Ese incremento de presión será debido a ese incremento de volumen. No, porque no se puede distender el ventrículo en realidad. Listo, ¿no? Lo que su compañera ha mencionado. Es porque no existe lo que es una distensión adecuada del ventrículo. Y acá vamos a poner el ejemplo, doctores, de otra alteración, de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, pero que es debido a una hipertensión arterial. Recuerden que la hipertensión arterial origina, ¿no? Lo que es crecimiento anómalo de cavidades. La cavidad se reduce, tanto la cavidad derecha como la cavidad izquierda. Entonces, si ustedes recuerdan lo que hemos visto en una clase pasada, una de las principales causas de insuficiencia cardíaca es la hipertensión arterial. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de situación?
reduce el tamaño de la cavidad. ¿Sí? Entonces, como se reduce el tamaño de la cavidad, lo que hemos explicado es lo que sucede. No existe lo que es un llenado ventricular adecuado. Este es pequeño. Y cualquier tipo de volumen, por muy mínimo que sea, debido a la restricción del llenado, debido a un taponamiento, debido a una pericarditis constrictiva, debido a una hipertensión arterial que cursa, por ejemplo, con hipertrofia, cualquier tipo de volumen, por muy pequeño que sea, condiciona a lo que es un incremento de la presión en cavidades, sin que necesariamente exista lo que es un incremento de volumen. ¿Se ha comprendido, verdad? ¿O tenemos alguna duda? O sea, la reformación del corazón en una hipertensión arterial podría llevar a una insuficiencia cardíaca diastólica. Sí, sí, eso es correcto. Allá. Bueno, entonces, continuando. Reduce el volumen al final de la diástole. Pero recuerden que la función sistólica se encuentra conservada. Entonces, ¿qué sucede con el volumen al final de la sístole? También disminuye, doctor. Disminuido. A ver, otra vez. Existe reducción del volumen al final de la diástole, pero la función sistólica se encuentra conservada. ¿Qué es lo que sucederá con el volumen al final de la sístole? Recuerden ese mecanismo de Frank-Starling, ¿no? Recuerden el mecanismo de Frank-Starling, que es un sistema compensador. Va a hacer que el corazón lata con mayor fuerza, ¿sí? Recuerden que una de las complicaciones debido a este sistema compensador es que el paciente desarrolle mayor trabajo cardíaco y por lo tanto es hipertrofia. El volumen al final de la sístole, doctores, es normal. Entonces, vamos a jugar otra vez con este ejercicio. Ponemos el ejemplo del volumen al final de la diástole. Y tenemos por otro lado lo que es el volumen al final de la sístole. Dijimos que ese volumen al final de la diástole se encuentra reducido, ¿no? Por la alteración del ventrículo para poder distenderse. Entonces vamos a decir que tiene un valor de 90. Debería ser 120. Pero no existe disfunción sistólica. A pesar de esa reducción del volumen telediastólico, la fuerza de contracción va a ser conservada. Entonces, va a ser normal. Vamos a poner el ejemplo de 40 ml. Pero, a pesar de esta reducción y a pesar de esta normalidad, determinen el volumen latido. 50 ml. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con el volumen latido? Está disminuido. Disminuye. ¿Sí? Entonces coincide con lo que les he mencionado. Lo normal en promedio, les había mencionado, es de 70 ml. ¿Sí? Ahora, vamos a poner el ejemplo de lo que su compañero nos ha mencionado. Él nos ha dicho que existe un incremento del volumen al final de la sístole. Esto también puede suceder, doctores, en la insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en este tipo de alteración? Miren, el volumen al final de la sístole se puede ver incrementado. ¿Y por qué creen que existe incremento de ese volumen al final de la sístole? Esto sucede en casos de que exista disminución de la poscardia. Recuerden, ¿no? Otra vez el mecanismo de Frank-Starling. Si le llega poca cantidad de volumen al ventrículo, la fuerza de contracción, entonces, doctores, ¿cómo será? Es menor. Es menor.
¿Y qué sucede en este caso con el volumen al final de la sístole? ¿Incrementa o disminuye? Incrementa. ¿Sí? Incrementa. Así que presten atención, ¿no, doctores? Parece complicado, pero en realidad no es, solamente tienen que prestar atención. En este caso, el volumen al final de la sístole incrementa. Y si existe lo que es un mayor incremento del volumen al final de la sístole, ¿qué pasa con el volumen latido? Disminuye. Disminuye mucho más. Y acá vamos a poner el siguiente ejemplo. A ver, vamos a comparar con esto. ¿Sí? Tenemos un volumen telediastólico que les había mencionado, se va a encontrar reducido. Vamos a poner el mismo ejercicio. 90 ml. Pero debido a la disminución de la poscarga, incrementa el volumen telesistólico. Vamos a poner como ejemplo, a ver, 60 ml. ¿Se encuentra incrementado? Sí, claramente. Determinen cuál es la diferencia. 30 ml. 30 ml. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a pesar del incremento de lo que es el volumen telesistólico, encontramos lo que es una mayor reducción del volumen latido. ¿Sí? ¿Se ha comprendido? Doctor, ¿por qué se Adelante. produciría este aumento del volumen telesistólico? Porque en este caso existe reducción de la poscarga. No existe en este caso lo que es una fuerza de contracción óptima. Ponemos nuevamente el ejemplo del globito, a ver, para que ustedes entiendan. Llenamos a un globito con 500 ml de agua. Si la fuerza de contracción es intensa, en este caso vamos a decir mi mano, yo estrujo el globo con gran intensidad, se va a eliminar gran cantidad de volumen de este globito. Pero se ha disminuido la poscarga, ha disminuido esa capacidad de contraerse la estructura cardíaca. La voy a comparar con mi mano. Mi mano ya no la va a estrujar de forma completa, sino la va a estrujar de forma leve. ¿Va a existir? Podríamos decir una eyección de agua del globito que va a ser mínima. Pero ¿dónde queda retenida en este caso esa cantidad de agua dentro de la estructura, ¿verdad? Dentro del globo. Algo similar sucede con la estructura cardíaca. Reduce la poscarga y como reduce la poscarga, la fuerza de contracción no es efectiva. Y si la fuerza de contracción no es efectiva, disminuye la eyección de sangre por el corazón. Pero ¿dónde se retiene ese volumen? En el corazón. Y eso es lo que produce ese incremento del volumen al final de la sístole. ¿Sí? ¿Se ha Está bien. comprendido? Esa es la Sí, sí. causa. ¿Alguno no ha comprendido, doctores? Parece chino, ¿verdad? Hablamos de incremento, posteriormente lleva disminución y posteriormente lleva incremento. Pero si Doctor, nosotros tomamos en cuenta lo que es el de sistema forma de bombeo del crónica. corazón, es fácil de comprender. Adelante. Eso que ha explicado, o sea, al inicio el volumen telesistólico va a estar normal, pero con el tiempo ya va a ir a lo que usted dijo, ¿verdad? Que va a incrementar o no. No, en este caso, en caso de insuficiencia cardíaca diastólica, el volumen telediastólico se va a encontrar reducido. Ah, No ya, va a doctor. incrementar. No existe incremento. A ver, ¿por qué cree que existe incremento? No, es que eso fue lo que escuché, por eso no me estaba confundiendo. No, bueno, eso está mal. Existe lo que es disminución del llenado ventricular. El nombre nos dice, ¿no? Insuficiencia cardíaca diastólica. El corazón ha perdido la capacidad para distenderse. Si el corazón no se distiende, ¿cómo es el llenado ventricular? Incrementado o reducido. 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 ¿Y qué es lo que sucede en este caso entonces con el volumen telediastólico? Disminuye. Disminuye. ¿Sí? Esa es la característica de este tipo de insuficiencia. En la insuficiencia cardíaca sistólica,
Bueno, sucede todo lo contrario, ¿verdad? Así que no vamos a confundir con esto. ¿Sí? Ahora, hablemos de la fracción de eyección. ¿Sí? Como no existe disfunción sistólica, el porcentaje del volumen al final de la diástole que se eyecta con cada sístole, que le hemos denominado fracción de eyección, es normal. Recuerden qué es lo que les he mencionado. Esto se mide en porcentaje. Dijimos que la fracción de eyección es entre el 55 a 75%. Es decir, que a pesar de la disminución del volumen latido al final de la diástole, la expulsión de sangre es proporcional. Les pongo el siguiente ejemplo y espero que no se confunda. Es verdad que existe disminución del volumen telediastólico. Acá claramente estamos observando en los ejemplos que hemos puesto, que hemos hablado de 90 ml. Debería ser 120, ¿no? Pero de estos 90 ml, doctores, como la función sistólica se encuentra conservada, de esos 90 ml se va a eliminar el 55% o bien el 75%. ¿Sí? Calculen, por ejemplo, el 55% de 90 y el 75% de 90. 49.5, 50 redondeado, doctor, y 67.5, 68. Listo, ¿no? Lo vamos a redondear entonces. Tenemos por un lado lo que es 50 ml y por el otro lado tenemos 68 ml. Estos ejemplos que les estoy poniendo, doctores, en ml solamente son eso, ejemplos. La fracción de eyección no se mide en ml, se mide en porcentaje. Si comparamos con lo que hemos visto al inicio de esta clase, obviamente vamos a encontrar lo que es una reducción. Si lo comparamos en ml, ¿no? 66 ml y 90 ml, ¿sí? Pero en este caso, lo que nos interesa tomar en cuenta es la proporción, el porcentaje. De esos 90 ml se va a eliminar el 55% o el 75% como valor mínimo máximo. Obviamente se va a encontrar reducido, ¿no? Si lo estudiamos en ml por disminución del llenado ventricular, pero es proporcional este valor al porcentaje. ¿Sí? ¿Se ha comprendido, doctores? Doctor, no sé si sería una observación cierta. Entonces, se mantiene la fracción de eyección normal en este caso. Sí. Entonces, sería una insuficiencia. Esto sería el fundamento de la insuficiencia con fracción de eyección conservada. Exacto. Ahora, como les he mencionado, ¿no? Que no les confunda este valor en ml que hemos puesto. ¿Sí? Si nosotros vamos a tomar ese valor en cuenta en ml, obviamente vamos a hablar de una reducción. Lo correcto, cuando nosotros realizamos, por ejemplo, este tipo de estudios en la práctica clínica, siempre es tomar en cuenta la fracción de eyección en porcentaje. ¿Sí? Por ejemplo, vuelvo a repetirles, de estos 90 ml, como existe reducción de llenado ventricular, debido a una distensión inadecuada, pero debido a una conservación de lo que es la función sistólica, se va a eliminar entre el 55 y 75%. Obviamente que vamos a encontrar lo que son valores, si comparamos con un corazón normal, que sean mínimos, debido a lo que es la dificultad del llenado ventricular. Pero si comparamos con porcentajes, resulta que es lo esperado, a pesar de la disminución del llenado ventricular. ¿Sí? Doctor, disculpe, tengo una duda. Adelante. En el caso cuando existe un aumento de volumen al final de la sístole, cuando hay insuficiencia cardíaca diastólica, lo normal es que, bueno, ahora hablando de los ml, lo normal es que el corazón tenga un volumen telediastólico de 120 ml y expulse 70, más o menos. Exacto, en promedio, sí. En promedio. Y cuando existe esta insuficiencia, digamos, disminuye, con este ejemplo, por ejemplo, está en 90
Y lo normal es que, digamos, que el corazón está acostumbrado a 120 y tendría que expulsar 70, solo quedar 20. Ahora, por el mecanismo de Frank-Starling, se compensa. Y según lo que he entendido, se compensa, pero ahora cuando existe una disminución de la postcarga y aumenta el volumen telesistólico, también entendí que era por el mecanismo de Frank-Starling. Entonces, ¿se puede hacer más potente este mecanismo o no sé, no le entiendo en esa parte un poco, doctor? Bueno, en este caso, ¿no? Si existe lo que es una distensión inadecuada del ventrículo, obviamente la fuerza de contracción también va a ser menor, ¿no? Y bueno, probablemente esta parte, ¿no? No han comprendido. Así que, a ver, les explico nuevamente. Esto generalmente se produce de forma sumatoria, ¿sí? A ver, vamos a buscar dónde está el... Vamos a dibujar otro corazón directamente, en vez de buscarlo. A ver, acá. Eso lo vamos a estudiar, por ejemplo, nuevamente en lo que es shock. Ahora sí. Bueno, tenemos la estructura cardíaca, ¿sí? Entonces, solamente tenemos que razonar un poquito, ¿no? Existe una alteración en la distensión ventricular. Por lo tanto, el llenado ventricular, les había mencionado, se va a encontrar reducido. Y acá, bueno, juega un papel importante lo que es el mecanismo de Frank-Starling. Si es que existe una reducción de la precarga, también existe lo que es una reducción de la postcarga, es decir, disminuye la fuerza de contracción. Obviamente, la cantidad, por ejemplo, de sangre que va a ser inyectada también va a ser reducida, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de lo que es eyección, ¿sí? La cantidad de sangre inyectada va a ser menor. Entonces, ¿dónde se va a acumular esa sangre? En el ventrículo. Y con cada ciclo cardíaco sucede prácticamente lo mismo. Disminuye el llenado ventricular, existe lo que es disminución de la postcarga, que es gracias a ese mecanismo de Frank-Starling. Eso va a producir una menor eyección de la sangre, pero el resto se va a ir sumando a la sangre que queda. Otra vez se repite el ciclo. Existe disminución del llenado ventricular, existe otra vez lo que es disminución de la postcarga secundario a lo que es el llenado ventricular. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, por ejemplo, también existe una disminución de la eyección y a ese volumen que queda en la estructura cardíaca se va acumulando mayor cantidad de volumen y se acumula mayor volumen, ¿sí? El ciclo es así, es un ciclo vicioso, ¿sí? Entonces, fíjense que a través de este ejemplo hemos explicado por qué existe lo que es un incremento al final de la sístole, asociado a lo que es una disminución al volumen al final de la diástole. En este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, doctor? Lo que usted ha mencionado es lo correcto. Yo tengo que incrementar la fuerza de contracción cardíaca. ¿Para qué? Para eliminar, en este caso, este exceso de volumen. Si yo elimino ese exceso de volumen, bueno, voy a mejorar la eyección de sangre por parte del corazón. Y de alguna forma también voy a mejorar lo que es el retorno venoso. Eso es lo correcto. ¿Qué más? ¿Comprendido? Bueno. Sí, doctor, gracias. Ahora, les voy a poner un caso clínico, ¿sí? Pero antes de eso, a ver, les voy a compartir justamente esa tablita que habíamos estudiado en una clase pasada, ¿no? Que es la tablita de la clasificación estructural de la insuficiencia cardíaca. Les había mencionado que esta clasificación justamente nos sirve ¿para qué? Para otorgar lo que es tratamiento al paciente. Recuerden cuál es la característica de la clasificación. Tenemos un estadio A, estadio B, estadio C y estadio E, ¿sí? ¿Recuerdan cuál es la característica del estadio A? Sin daño estructural ni funcional. Sintomatología.
insuficiencia. Pero- Signos, síntomas de insuficiencia cardíaca. Listo, a ver, les comparto entonces desde mi computador la diapositiva. Y listo, acá ya la tenemos, ¿no? ¿Cuál será el tratamiento, doctores? Fíjense, estadio A, no existe daño estructural, no existe alteración funcional, no existen síntomas ni signos de insuficiencia cardíaca, pero el paciente presenta ese riesgo alto de desarrollar insuficiencia cardíaca debido a los factores de riesgo asociados. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Modificación del estilo de vida. Y tratamos el factor de riesgo. Si mi paciente tiene enfermedad coronaria, si mi paciente tiene diabetes, si mi paciente tiene hipertensión arterial. ¿Sí? Si mi paciente es hipertenso, el fármaco elección IECA. Tenemos, por ejemplo, el estadio B. En este caso, alteración estructural fuertemente relacionada con el desarrollo de insuficiencia cardíaca, pero sin signos o síntomas de insuficiencia cardíaca. Según lo que hemos hablado hoy día, doctores, ¿cuál es el tratamiento elección que podríamos otorgar a este tipo de pacientes? Vasodilatadores y bloqueantes. En este caso, todavía no vasodilatadores, ¿sí? Vamos a darle el mismo tratamiento de A, pero le vamos a asociar otro fármaco. Por ejemplo, modificación del estilo de vida, que realice actividad física, que coma sano, que disminuya el consumo de sal, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y beta bloqueantes. Esto es correcto. ¿Por qué? Para evitar no lo que es el daño estructural. Aquí hemos explicado por qué se produce. En el tipo C, el paciente presenta insuficiencia cardíaca sintomática con daño estructural cardíaco. Damos el tratamiento de A, damos el tratamiento de B y le asociamos al paciente diuréticos y digoxina. Algunos internos, bueno, me preguntan, ¿no? ¿Cuándo yo sé en qué momento utilizar diuréticos y digoxina? Estadio C. ¿Listo? Y en el estadio D, doctores, bueno, lamentablemente, si ustedes observan, el paciente presenta insuficiencia cardíaca, incluso con sintomatología en reposo, a pesar del tratamiento máximo. El tratamiento ya no le hace efecto. Y les había mencionado que en este caso está indicado lo que es el trasplante cardíaco. Pero en nuestro medio es un poco complicado, ¿no? Debido a diferentes situaciones, debido especialmente a cuestiones políticas, ¿no? Y debido a que no tenemos esa cultura de donar nuestros órganos al momento de fallecer. Entonces se le otorga el mismo tratamiento que A, que B, que C, pero podríamos mejorar la calidad de vida del paciente hasta que fallezca, lamentablemente. Eso denominamos cuidados terminales en pacientes seleccionados. Mejoramos su calidad de vida. Dentro de esto, bueno, podríamos utilizar, por ejemplo, dispositivos de soporte mecánico, ¿no? Trasplante cardíaco. Podemos realizar el tratamiento con una infusión continua endovenosa de inotrópicos, pero son tratamientos paliativos. El tratamiento definitivo que es capaz de revertir, por ejemplo, este tipo de estado es el trasplante cardíaco. ¿Listo? Así de simple. Y les pongo el siguiente caso clínico. Miren, es un caso clínico real. El año pasado, bueno, sucedió lo siguiente, ¿no? Activen sus camaritas, doctores. El año pasado sucedió lo siguiente. Me llamó un interno, bueno, que ha sido un alumno mío, y me dice lo siguiente, ¿no? Creo que ya les había pedido que me realicen este caso clínico, o algún grupo por allí he pedido. Este estudiante me dice, ¿sabe qué, doctor? Tengo un paciente que se encuentra grave, que creo que se va a morir. ¿Por qué crees que se va a morir tu paciente? Porque está grave, tiene una dificultad respiratoria tremenda, tiene una dificultad respiratoria terrible. Estoy de turno, yo solito, bueno, está el cirujano conmigo, pero el cirujano me ha respondido de mala manera. Me dice, bueno, ¿para qué miércoles te animas a hacer tu internado en época de pandemia? El año pasado, como es bien sabido,
se han suspendido, ¿no?, las prácticas en los hospitales. Y bueno, muchos estudiantes, por no perder tiempo, han decidido voluntariamente realizar el internado. Y este colega suyo es uno de ellos, justamente, ¿no? Y esa ha sido la respuesta del cirujano. Yo sé que la mayoría de ustedes sueña con ser cirujanos, doctores, pero no estudien cirugía. Es fácil, ¿sí? Es fácil cirugía, no les obliga a pensar. Todos quieren ser no cirujanos, oncólogos, pediatras, ginecólogos. No, es fácil. Cirujanos hay a patadas, doctores, ¿sí? Si ustedes pasan, por ejemplo, por la cancha, por el mercado Calatayud, si pasan, por ejemplo, por la rotonda del cruce Taquiña, allí también están los cirujanos con los albañiles y plomeros con su maletín, cirujano a domicilio, ¿sí? Bueno, ¿por qué les digo? Es una materia linda, pero si van a estudiar alguna materia quirúrgica, doctores, métanle en neurocirugías y sin miedo, por más que hayan sido tontos en neurología en la universidad, ¿no? Métanle en neurocirugía, cirugía torácica, cirugía cardiovascular, ¿sí? Cirugía robótica. Pero bueno, acá lamentablemente nuestros cirujanos tienen el ego alto, ¿no? No saben interpretar un hemograma, no saben interpretar un examen, por ejemplo, de ELISA, ¿no? Y son los primeros, sin embargo, que se sacan las fotitos en los hospitales, ¿no? En primera línea, héroe con capa, etcétera. Bueno, a ver, ¿por qué les comento esto de los cirujanos? Porque no saben reanimar a un paciente. Dependen mucho en sus cirugías, por ejemplo, del anestesiólogo. Ellos creen que infundiendo volumen mejoramos lo que es la circulación del paciente. Si tienen papás cirujanos por allí, bueno, lo siento, ¿no? Pero pregúntenle a ver lo que hemos visto hoy día, qué es lo que les responde. Han perdido ese pensamiento autocrítico, se han olvidado razonar. Son carniceros, y es verdad, ¿no? Si ustedes recuerdan un poquito de cirugía, los primeros cirujanos han sido carniceros. Y la diferencia entre un carnicero y un cirujano es solamente la técnica, nada más. Bueno, ¿qué es lo que le ha recomendado el cirujano? Mi paciente, la paciente que su compañero, bueno, me menciona, tenía hipotensión, tenía bradicardia. No recuerdo exactamente cuáles eran las cifras, pero debido a la hipotensión, el cirujano le recomienda administrarle volumen. Va a mejorar su presión arterial. ¿Sí? Ese es un error, doctores, común en la práctica clínica. Es un error, pero terriblemente común. Creemos que administrando líquidos vamos a mejorar la presión arterial del paciente. En ciertos casos, sí. En deshidratación, por ejemplo. Bueno, algunas veces ni eso funciona. ¿Sí? En estados de deshidratación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este tipo de situación? Muchas veces complicamos el estado del paciente y lo terminamos matando. Mi paciente creo que tiene COVID, doctor. ¿Por qué? Por la dificultad respiratoria que tiene. Bueno, a ver, solicitarle una placa radiográfica de tórax, mínimamente. Le solicita la placa radiográfica de tórax, me envía una fotografía y ahí observo un signo, que es el denominado signo de las astas de alce o alas de mariposa, que me indica lo que es congestión pulmonar, arterial y venosa. Y le digo, no, tu paciente no tiene COVID. O por lo menos esto es lo que me sugiere la radiografía. En una radiografía observamos un patrón típico de una neumonía típica, ¿no? Un patrón en vidrio esmerilado que se observa mucho mejor en una tomografía. Sí, bueno, en este caso no existe. Creo que el cirujano tuvo miedo de atenderle, ¿no?, al paciente, justamente por la dificultad respiratoria. A ver, coméntame, ¿qué tiene tu paciente? Yo creo que tiene neumonía porque escucho estertores pulmonares, pero ya habíamos descartado por la placa radiográfica. Estertores pulmonares. Ingurgitación yugular. Tiene edema generalizado mi paciente.
Reflujo hepatoyugular, eso es lo que yo ya le había recomendado. A ver, presiona su hígado y me dices qué respuesta encuentras. Encontrado ingurgitación yugular, listo, insuficiencia cardíaca. Tenemos 3 criterios mayores de Framingham para establecer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Tu paciente tiene insuficiencia cardíaca. El cirujano me ha dicho que le dé diurético. ¿Le doy o no le doy? No, no le des, es cirujano, no sabe nada. ¿Sí? ¿Ustedes darían diuréticos, doctores? Paciente hipotenso, con bradicardia, con edema, con insuficiencia cardíaca. El diurético forma parte del tratamiento de insuficiencia cardíaca, como ustedes han visto. Pero en este caso, ¿le darían al paciente diurético o no? No, doctor, ¿Por qué no? porque en ese momento agravaría la hipotensión. Sí, ¿no? Y lo matamos al paciente. Y justamente eso es lo que me comenta este estudiante interno. Bueno, según lo que usted nos ha enseñado, y recuerdo vagamente, es que si le doy a mi paciente diurético y se encuentra hipotenso, puedo complicar su estado. ¿Le has administrado volumen a tu paciente? Sí, gracias a la recomendación del cirujano. ¿Cuánto? 2000 ml. ¿Y cómo está tu paciente ahora? Está peor. Obviamente incrementado lo que es el edema pulmonar, ¿no? Por eso empeorado el cuadro clínico. Tenemos un paciente con bradicardia, tenemos a un paciente hipotenso, y él me iba preguntando, ¿beta bloqueadores puedo utilizar en este caso? Tampoco. Vas a disminuir la frecuencia cardíaca, vas a empeorar el retorno venoso, vas a producir mayor alteración respiratoria en tu paciente y lo vas a matar. ¿Qué tipo de fármaco yo le puedo otorgar a mi paciente? ¿Vasodilatador? No. Si le damos un vasodilatador, ¿qué pasa con la presión? Cierto, perdón, doc. Sí, sí, cierto, cierto. ¿Qué es lo que hacemos? Recuerden lo que hemos hablado hace un momento, precarga, poscarga, etc. ¿Qué sucederá en este caso con la poscarga? ¿Habrá Debemos incrementado o habrá incrementar la reducido? poscarga. Debemos incrementar la poscarga. ¿Qué fármaco utilizo? Agonistas. ¿no? Un simpático mimético, ¿sí? Un inotrópico. ¿Qué es lo que utilizo? Y eso es lo que le he recomendado al estudiante, ¿no? Dale este fármaco. Dopamina. ¿Sí? Dopamina. Algunos de sus compañeros el día de ayer, por ejemplo, sus compañeros del grupo C, bueno, ellos me dicen, yo utilizo dobutamina también. Podemos utilizar lo que es dobutamina. Sin embargo, el fármaco a elección en paciente con insuficiencia cardíaca grave e hipotenso, dopamina. Es un fármaco inotrópico, ya sabemos que es inotropismo. Va a incrementar en este caso la fuerza de contracción. Ese volumen que está reteniendo mi paciente en el corazón lo tenemos que expulsar, ¿sí? Al cabo de media hora le digo, bueno, me llamas y me cuentas qué tal te ha ido con este tratamiento. El paciente me llama, bueno, el estudiante me llama después de media hora y me dice, está miccionando y ha llenado lo que son 2 bolsas colectoras de orina, ya no siente mucha dificultad respiratoria, etc. Una vez que hemos regulado, por ejemplo, la presión arterial, y le he mencionado, ¿no? Si regulamos lo que es la presión arterial desde tu paciente, podríamos utilizar diuréticos, pero no nos vamos a animar. Es más que suficiente la dopamina ya que está haciendo efecto. Eso es lo que hacemos en este tipo de situaciones. Bueno, atentos a la lista, doctores. Listo, atentos a la lista. Ahora, les pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Su compañero nos había mencionado que podríamos utilizar vasodilatadores. Utilizar vasodilatador en un paciente con insuficiencia cardíaca hipotenso resulta ser contraproducente. Sin embargo, el uso de vasodilatadores no está contraindicado en un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? En este caso, obviamente, en el caso que les he puesto, existe reducción de la poscarga. Debemos incrementar la poscarga, ¿no? Si nosotros otorgamos lo que es un fármaco vasodilatador,
nos sirve para reducir la poscarga y no así para incrementarlas. Podemos utilizar en pacientes hipotensos vasodilatadores, podríamos utilizar, pero en este caso, doctores, bueno, el tratamiento así como se los estoy expresando en este momento no es tan sencillo, ¿no? Así que no salgan de esta clase creyendo que saben tratar a un paciente con insuficiencia cardíaca grave. Estamos viendo obviamente los puntos que son mucho más básicos. Lo que hacemos dentro de la práctica clínica, por ejemplo, para atrevernos a utilizar este tipo de fármacos es monitorización continua. El paciente se encuentra en unidad de cuidados intensivos, ¿sí? En este caso, yo podría, bueno, no en el caso del caso clínico que les he presentado, ¿no? Pero en casos donde el paciente presente insuficiencia cardíaca con hipotensión, ¿puede utilizar algún fármaco vasodilatador? Sí. Generalmente los fármacos vasodilatadores de acción corta, ¿sí? Eso es lo que podemos hacer para reducir, ¿no? Lo que es la poscarga. Van. Presente, doctor. Sebo. Presente, doctor. Arraya. Argote presente, doctor. Barral. Basal presente, Doc. Doc, la anterior vez me he puesto falta y sí he dicho presente. Barriga. Presente, Barriga. Bilbao. Presente. Castellanos. Presente. Daza. Presente, doc. Encinas. Encinas presente, doctor. Ferreira. Ferreira presente. Flores. Presente. Flores Gamboa. Presente, Flores Gamboa presente. Garay. Gómez. Presente. Gutiérrez. Presente. Gutiérrez. Presente, doctor. Presente. Gutiérrez. Presente, doctor. Presente, José. doctor. Presente, doc. Baita. Presente, doctor. Hurtado. Presente, doctor. Barra. Presente, doctor. Baiza. Baiza presente, doctor. López. López presente, doc. Luján. Luján presente, doctor. Márquez. Márquez presente. Martínez. ¿Dónde está Martínez? Miranda. Presente, doctor. Miranda Fernández. Presente, doctor. Miranda Arbebeco. Presente, doctor. Permítame un segundito, por favor. Montaño. Ya no asiste, ¿no? Ya está inhabilitado, avísenle, por favor. Mundo Corre. Presente. Muñoz. Muñoz presente, doctor. Lipu. Presente. Orellana. Presente. Ortuño. Parco. Parco presente, doctor. Pérez. Pérez presente, doc. Pizarro. Presente, doctor. Rivera. Presente, doctor. Riva. No está. Rocabado. Presente, doctor. Sánchez. Presente, doctor. Presente, doctor. Doctor, Ticona. no si estoy, no pude prender el micrófono. Presente, doc. Torrejón. Torrejón presente, doctor. Vaca Flores. Vaca Flores presente, doc. Arde. Velarde presente. Vélez. Presente, doctor. Zambrano. ¿No está? Zamorano. Presente, doc. Y Centeno. Presente, doctor. Doctores, nos vemos por favor. entonces. Que tengan No, buen yo día. estaba presente y usted me puso falta. ¿Cuál es su Igual apellido? a raya. Igual me dijo que iba a revisar los mensajes y el Sí. justificativo que le había enviado. Igual Ya, con falta. listo. Gracias. Bueno, no Ortuño tiene puso falta. presente en Raya. el chat. Ya, listo, doctores. Nos vemos. Que tengan buen día. Chao, chao. Hasta luego, doc.
Hasta luego, doctor. Ay, ay, ay.